intento adicional, ¿listo? Si usted está entre mis grupos, pues yo lo habilito directamente, si no, pues hay que remitirlo a la profesora Nidia que tiene a los otros estudiantes, pero pues si sea ella o sea yo, les podemos habilitar un intento adicional de las tareas presentes, pues para que las puedan mejorar en caso de que tengan la nota muy baja. Recuerden que tenemos pendiente la tarea 1 y 2 para los que falten y asimismo la tarea 3 de speaking que ya se encuentra en curso. Tenemos plazo hasta el 15 de noviembre. Para esa tarea aún tenemos 15 días. Yo sé que suena como bastante tiempo, pero pues no nos dejemos colgar porque de pronto pasan cosas y al final no alcanzamos. Listo. Ya entrando en materia, vamos a trabajar directamente el tema del día de hoy, que sería phrasal verbs. Listo. Antes de que ya comencemos con la explicación de phrasal verbs, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe de este tema, lo han visto en el colegio, en algún curso, o saben simplemente a qué nos referimos cuando hablamos de phrasal verbs. ¿Tienen alguna idea? Miguel, cuéntame. Sí. Pues sí, yo recientemente, hace como 2 semanas, vi ese tema en mi clase de inglés y pues es como más o menos como la forma de decir ciertas cosas, así como acá. Por ejemplo, cuando decimos, uy, está cayendo un lapo de agua, así, cosas así. Creo que si no estoy mal es así, ¿sí? No, lo que tú estás pensando es otro tema que son idioms. Estás pensándolo en otro tema. Ok, ok. No, ya te cuento bien de qué trata los freestyle verbs, pues porque es diferente. Em, Sandra, Pues los phrasal verbs son básicamente verbos compuestos por dos palabras. ok, listo. Bueno, ya tenemos una noción inicial, entonces vamos a revisar lo que está aquí. Eh, Primero, lo que es un verbo, pues ustedes ya saben que los verbos son una serie de palabras que generalmente denotan acciones, ¿no? O estados, entonces está el verbo play, sleep, jump, run. Bueno, muchos verbos, yo creo que ustedes ya estando en nivel B2 y habiendo visto inglés en el colegio, pues tienen, obviamente no todos los verbos del mundo, pero ya saben bastantes verbos, ¿no? Entonces digamos que em, los verbos en general ya los conocen, pero no hemos profundizado o en este curso nunca hemos indagado en lo que vamos a ver hoy, que se relaciona a los phrasal verbs. ¿Listo? Entonces, con estos phrasal verbs, ¿qué sucede? Como ustedes pueden ver en esta imagen, en verde pues estaría el verbo y en naranja estaría la preposición. Como nos dice Sandra, los phrasal verbs son la combinación de dos palabras. Entonces usted normalmente tiene un verbo, ¿cierto? Que es el que está aquí en la imagen en verde, y ese verbo significa una cosa. Pero cuando usted le coloca a ese verbo una preposición al lado, ya vamos a ver qué son las preposiciones, pues ese verbo que solo lo que está en verde significa una cosa, con la preposición ya significa otra. ¿Listo? Entonces es una estrategia en el inglés para crear más verbos, muchos más verbos. ¿Listo? Ahora, ya viéndolo en un ejemplo más aterrizado, tenemos lo siguiente. Miren que aquí en verde yo tengo el verbo run. Yo creo que todos ustedes o la mayoría lo conocen. Significa correr. Entonces, hasta aquí, si yo solo considero la parte que estoy señalando en azul, yo no estoy todavía trabajando phrasal verbs. Yo simplemente estoy trabajando verbos normales. ¿Listo? Ahí tenemos el verbo run. ¿Listo? Entonces, en el verbo run, que significa correr, nosotros podemos agregar una preposición para que ese verbo run junto con la preposición signifique un verbo diferente. Entonces aquí tenemos el verbo run y tenemos la preposición over. Entonces cuando usted junta las palabras run y over,
o cuando usted junta el verbo run y el verbo over, ya esto no significa solamente correr, sino que las dos juntas pasan a significar otro verbo diferente que es atropellar. ¿Listo? Entonces, digamos, parece como algo mágico porque en español nunca pasa eso, ¿no? En español nosotros nunca cogemos un verbo y al ponerle otra palabra al lado, el verbo se vuelve otro verbo. O sea, eso no sucede en español, pero pues en inglés sí sucede. ¿Listo? Entonces, pues en inglés sí tenemos este fenómeno. Eh, entonces es básicamente eso, es juntar un verbo y una preposición. Cuando usted tiene el solo verbo, ese solo verbo significa una cosa, en este caso correr, pero cuando usted a ese verbo le agrega una preposición, el verbo original sumado a la preposición pasan a ser otro verbo diferente, que en este caso sería atropellar. ¿Listo? Ya les voy a mostrar las preposiciones para que podamos entender cuáles son las palabras que vamos a usar para crear más verbos. Pero entonces les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, Daniel. Yo, profe. Ciudad de Colombia se aplicó la tasa Profe, representativa del mercado de mañana en 4.970. Daniel. profe, ¿cómo tal qué significa la palabra frase? Bueno, no hay una o sea, no hay una traducción de la palabra phrasal porque esa palabra no existe en español. Si tú quisieras entenderlo como con una traducción muy literal, muy españolizada, serían verbos frasales, pero la palabra frasal pues no existe en nuestra lengua, o sea, no hay una traducción puntual para ella, entonces digamos que los phrasal verbs no es algo que tú puedas entender desde el español porque pues en español eso no existe básicamente. Entonces por eso les digo que este tema en español no existe, entonces tenemos que cogerlo como con lupa, tenemos que mirarlo muy bien porque pues cuando uno tiene un referente en español es más sencillo, pero aquí no lo tenemos, entonces pues si la palabra no significa nada que tú conozcas en español porque en español no existe este tema. Listo. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta Sí, aparte? profe, yo. Dime, Juan. ¿Hay otra forma de decir atropellar o solo es run over? Voy a buscar en el diccionario. Yo solo conozco run over. Es la que yo siempre uso y la que siempre he usado. Voy a buscar rápidamente aquí y ya les cuento a todos. Atropellar. Eh, bueno, hay otra manera de decir atropellar que es violate, pero eso se refiere como a no atropellar de que tú con un carro pues golpeas a alguien, sino atropellar en el sentido de, por ejemplo, cuando se comete un atropello, ¿no? Como que atropellar en el sentido de pasar por encima de los derechos de alguien o de las condiciones de alguien, ¿sí? Entonces sí existe otra forma de decir atropellar, pero que se refiere no al atropellar con un vehículo, sino a pasar por encima de alguien o de sus derechos, ¿listo? Entonces, si hablamos puntualmente de golpear a alguien con un vehículo, solo se puede decir run over. Si ya vamos a decir atropellar en el sentido de pasar, por ejemplo, por encima de alguien en sus derechos, ya ahí hay otras palabras, pero ya es un concepto diferente. Right. Bueno, entonces ya mirando un poco las preposiciones, entonces miren que aquí tenemos una serie de preposiciones. Tenemos todas las que están aquí. Primero quiero que se tomen un minuto para mirarlas, para leerlas, para revisarlas y que me digan si de pronto tienen alguna duda. Es decir, si hay alguna de las palabras que están aquí que usted de pronto no conozca y quiera saber su significado. Well, let me check. José, tell me. Profe, una pregunta, ¿qué significa throughout? Throughout. Throughout, eso. Throughout significa como a través de o a lo largo de. Por ejemplo, si en inglés tú dijeras
throughout history sería como a través de la historia o a lo largo de la historia. Ah, listo, gracias. Any additional question maybe? Néstor, Profe, ¿qué significa despite? O despite despite. significa a pesar de. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, si tú quisieras decir a pesar de los problemas, dirías despite the problems. ¿Listo? Sandra, ¿Qué significa in spite of? lo mismo que despite, es que son sinónimos. Entonces, cuando uno dice despite, significa a pesar de, y in spite of también significa a pesar de. Son dos maneras de decir lo mismo. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Profe, eso quiere decir que into Dime, Daniel, qué pena es que no te oí. Eso quiere decir que into y before es lo mismo. No, despite y in spite of eran lo mismo, pero into, ¿dónde está? Ta, 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 ¿dónde están into y before? Son tantas que no las veo. Bueno, no las veo, pero tú me preguntaste into y before, ¿cierto? sí, señor. Bueno, into significa hacia, como hacia las escaleras o hacia el final del pasillo, bueno, significa hacia o algo así. Y before significa antes. Entonces, esas dos no son lo mismo, sí, esas dos sí son diferentes. Right. Listo. Entonces, ya tenemos una idea de los verbos y ya tenemos una idea de las preposiciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿cómo aparecen los phrasal verbs? Yo cojo cualquier verbo y le meto cualquier preposición y ya, mágicamente se crea un phrasal verb. No. La respuesta es no. Resulta que están los verbos y hay unos verbos que, por ejemplo, con ese verbo solo se puede crear un phrasal verb. Hay verbo, o sea, solo se puede usar una preposición para crear un phrasal verb. Hay verbos que te aceptan dos, por ejemplo, entonces hay verbos que tú puedes crear dos preposiciones y crear dos phrasal verbs. Y así sucesivamente, hay verbos que te van a aceptar cinco preposiciones y con ese verbo puedes crear cinco phrasal verbs. Pero digamos que depende del verbo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo hago para saber ese verbo base, cuántos phrasal verbs puede crear o cuántas preposiciones me va a aceptar para tener phrasal verbs? Pues digamos que no hay una fórmula, así como los verbos irregulares o muchas cosas en inglés, pero digamos que eso se aprende revisando listas de verbos, de phrasal verbs, o bueno, practicando con la experiencia, digamos que eso se va adquiriendo con el tiempo. Pero entonces no es que yo pueda coger cualquier verbo y mezclarlo con cualquier preposición. Cada verbo tiene sus preposiciones, sea una, dos, tres o 20, porque hay verbos que te aceptan muchas preposiciones y entre más preposiciones te acepte, pues más phrasal verbs van a existir con ese. ¿Listo? Entonces, ya teniendo verbos y preposiciones claros, entonces, bueno, aquí tenemos la pregunta, what phrasal verbs do you remember? Sus compañeros de la clase de las 2:30 nos dieron estos tres ejemplos. Bueno, tenemos el verbo get, que solo significa conseguir. Pero cuando tú le pones la preposición up, entonces creas get up, que significa levantarse de la cama. También ellos me dieron el ejemplo de wake up, que significa despertarse, y me dieron el ejemplo de come on, que significa venirse. El solo verbo come significa ir, pero come on significa venir. Entonces digamos que ahí es donde con la preposición yo creo un phrasal verb. Do you guys remember any other phrasal verb in this moment? ¿Tienen algún ejemplo de un phrasal verb que se acuerden? Bueno, cuéntenme, Nayeli, Sandra, Angie, cualquiera. ¿Cuál se acuerdan?
Me acuerdo de broke up. Break up, ¿sí? Sí, señor. Listo, break up es un verbo que se usa para hablar de relaciones amorosas, es como terminar, ¿cierto? De hecho, generalmente es Ese. break up with. Listo, ese está bien. Angie, ¿cuál más tienes? Ask out. Ok, ¿y sabes qué significa? Como invitar a salir. Listo. El solo verbo ask significa preguntar, pero cuando usted ya le pone ask out, significa invitar a salir. Porque si uno hiciera una traducción literal como ask out, sería como preguntar afuera, ¿no? Pero pues obviamente aquí no queremos decir preguntar afuera, sino que queremos decir, si solo dijéramos ask, estaríamos diciendo preguntar, pero ask out sería invitar a salir. ¿Listo? Néstor, Get out, profe. ¿y qué significa? Por lo que entiendo es como vete o afuera, más o menos. Digamos que sí, como ya hemos visto el verbo get, que es un verbo que es muy dado a los phrasal verbs, o sea, con get se pueden construir muchos phrasal verbs. Entonces, get solito, ya aquí lo tenemos y significa conseguir, obtener. Pero cuando yo digo get out, es como una expresión para decir como vete o lárgate o sí, algo así, digámoslo. Tal como lo dijo Néstor, digamos que es más o menos por esa específica línea. ¿Listo? Sandra, Take off. listo. ¿Sabes qué significa take off? Sí, es como quitarse o de los barcos, es como zarpar. Exacto, significa varias, digamos que puede significar varias cosas dependiendo del contexto, como toda palabra en inglés. Por ejemplo, en algunas circunstancias, la sola palabra take significa tomar, pero cuando tú dices take off ya no significa tomar, sino que significa el verbo quitarse. Por ejemplo, quitarse la chaqueta, ¿no? Take off your jacket. O si estamos hablando de barcos y aviones, el take off es el despegue o el desembarque. ¿Listo? Bueno, creo que aquí tenemos bastantes ejemplos de phrasal verbs. Ya tenemos una idea de los phrasal verbs. Miren que estamos usando up, on, off, out, up, with. Digamos, ustedes ya están viendo como las preposiciones que usualmente aparecen en los phrasal verbs. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver la condición técnica o gramatical de los phrasal verbs. Hay dos tipos de phrasal verbs, chicos. Separable and inseparable. ¿Qué quiere decir separable and inseparable? Los separables o inseparables se refieren a que, bueno, volviendo a la diapositiva anterior, ustedes se dan cuenta que aquí hay dos palabras, ¿cierto? En todos los phrasal verbs hay dos palabras. Y como ustedes también saben, los verbos generalmente o en muchas ocasiones recaen sobre alguna persona. Por ejemplo, ask out, que es uno de los que ustedes propusieron. Ya habíamos dicho que la traducción de ask out era invitar a salir. Pero si yo hablo de la acción de invitar a salir, pues tiene que haber alguien que yo invite a salir, tiene que haber un hombre, una mujer al cual yo invite a salir, ¿cierto? Porque si no hay un hombre o una mujer, yo no puedo realizar la acción. Entonces, digamos que en los casos que estos verbos necesiten una persona, un objeto, un animal, una cosa, para el cual la acción deba recaer, pues digamos que se nos presenta lo de los separables e inseparables. Cuando un phrasal verb es separable es porque ese objeto o elemento sobre el que recae la acción, yo lo puedo introducir si yo quiero, no es obligatorio. Si yo quiero lo puedo meter entre el verbo y la preposición. Ya vamos a ver cómo. Cuando el phrasal verb es inseparable, pues es que yo no puedo meter a la persona o animal o cosa o objeto o lugar sobre el cual recae la acción, no lo puedo meter dentro del verbo y la preposición. Vamos a verlo ya con unos ejemplos más puntuales. Aquí vamos a ver los phrasal verbs que son separables.
Entonces, cuando un phrasal verb es separable, quiere decir que usted puede separar el verbo, que es lo que hemos visto siempre en los otros ejemplos en verde, y podemos separar la preposición. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero yo con qué puedo separar, el phrasal verb. Yo lo puedo separar con nombres generales, con nombres propios y con pronombres objetos. Ya vamos a ver cada uno de ellos en específico, perdón. Bueno, una claridad que yo les quiero hacer aquí es que cuando un phrasal verb sea separable, no quiere decir que yo estoy obligado a separarlo. O sea, el hecho de que el verbo se considere separable no significa que es una obligación o una necesidad separarlo. Si es separable, yo tengo dos opciones. Lo separo o no lo separo. Es decir, porque sea separable, porque esté la posibilidad de separarlo, no significa que sea obligatorio separarlo. Entonces, miren aquí, por ejemplo, aquí en todos estos ejemplos que ya hicimos con sus compañeros de la tarde, pues tenemos, digamos, el verbo wake up, que es wake el verbo, up la preposición, y eso forma wake up, que es el phrasal verb. Digamos que miren que aquí en la primera opción yo no estoy separando, ¿cierto? Entonces, aquí está la oración sin separar. Y yo digo, yo despierto a mi gato. Como les dije, mi gato sería el elemento sobre el cual recae la acción, porque es a quien despertamos, ¿no? Entonces yo podría tener la oración así, I wake up my cat. Y yo podría poner ese elemento sobre el que recae la acción, lo podría poner después de la preposición o al final de la oración, porque aunque el verbo wake up sea separable, yo si quiero no lo separo o si quiero lo separo. Entonces, sin separar, pues digamos que esa oración queda como I wake up my cat. ¿Listo? O yo puedo ponerlo como I wake my cat up. ¿Listo? Entonces, si yo quiero separarlo, lo único que hago es introducir el elemento sobre el cual recae la acción en la mitad del verbo y la preposición, creándolo como I wake my cat up. ¿Listo? Y aquí quedaría sin separar y así quedaría separado. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, profe, ¿esas dos oraciones traducen lo mismo? Sí, traducen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de separar o no separar? Pues simplemente es decisiones del habla. O sea, hay gente que le gusta separarlos, hay gente que no les gusta separarlos al hablar. Usted decide cómo lo hace. Eso depende mucho de usted. Do you have any questions so far? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿O todo claro? Igual pues ya vamos a hacer ejemplos como para cogerla un poco más directamente. Luisa pregunta, ¿los nativos separan los phrasal verbs? Ah, bueno, ustedes habían dado algunos verbos aquí en el chat. Give up, around off, light up. Listo, give up significa rendirse, around off significa, bueno, around puede ser solo sin el off, a veces también significa alrededor. Light up significa, no estoy seguro, no recuerdo si es iluminar o como también prender una vela, también puede significar. Respondiendo a la pregunta de Luisa, si los nativos separan los phrasal verbs, pues digamos que también depende mucho del nativo y depende mucho de la situación. Lo que pasa es que separar los phrasal verbs suele asociarse con informalidad, ¿sí? Entonces cuando uno los separa es porque está siendo, digamos, informal y cuando no los separa de pronto está intentando ser más formal en algunos casos. Pero digamos que responderte si los nativos separan o no separan los phrasal verbs, pues es difícil de responder porque depende del nativo. O sea, todo depende de cómo la persona hable. Hay gente que separa y hay gente que no separa. Como en el caso del español, si lo pensamos, digamos, desde, bueno, desde el mismo tema de los verbos o ese tipo de cosas, hay gente que pone tildes, hay gente que no pone tildes. O digamos que podemos decir hay gente que usa verbos formales y hay gente que usa verbos informales. Todo es válido y todos son decisiones de cada persona. Digamos que ustedes también deciden lo que les parezca mejor en ese sentido.
Ahora, aquí decíamos que estábamos hablando de un general name porque un nombre general es un nombre que, pues valga la redundancia, no es específico. Entonces, ¿qué? Entonces, en este caso, cuando yo digo mi gato se puede tener un nombre real o propio de él, pero la palabra gato es un nombre general porque identifica a todos los felinos. Entonces, cuando yo hablo de nombres de animales, de nombres de profesiones, de miembros de la familia, de objetos, todo este tipo de cosas, pues este tipo de cosas van a ser general names. Ahora, si yo ya hablo de proper names, pues es el nombre directo de una persona, de una ciudad. Miren que aquí, digamos, digo Camilo, Luisa. Entonces aquí tenemos ya para los proper names el mismo ejemplo con el gato, pero ya no hablamos del gato, sino que le ponemos el nombre directo. Entonces, digamos, mi gato se llama Tambo. ¿Listo? Es un ejemplo ficcional, no tengo gato, pero digamos que mi gato se llama Tambo. Entonces yo aquí puedo no separar y decir I wake up Tambo, que significaría yo despierto a Tambo, o yo podría separarlo poniendo a Tambo entre el verbo y la proposición y decir I wake Tambo up, que significa lo mismo. Las dos significan yo despierto a Tambo. Aquí ya estamos en un nombre específico porque en este ejemplo Tambo sería el nombre específico de mi gato o el nombre propio. ¿Listo? Finalmente, tenemos algo que se llama object pronouns que hace referencia a pronombres objeto. Los pronombres objeto hacen referencia a, pues a quien a sobre quien recae la acción, pero sin dar el nombre, sino dando un pronombre. Entonces, aquí tenemos me, you, him, her, it, us, them. Entonces, bueno, digamos que, por ejemplo, para explicar aquí un poco estos pronombres, digamos, de una manera sencilla, digamos que si ustedes piensan en el verbo llámame, sería call me. Entonces, este me se refiere al yo, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, yo te voy a llamar, sería I will call you, y este you hace referencia al tú. Si yo digo, por ejemplo, llámalo haciendo referencia a un hombre, se diría call him, ¿cierto? Si yo digo llámala haciendo referencia a una chica, entonces sería call her, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, call it, hago referencia de pronto a un objeto, a un insecto, a algún animal con el que yo no tengo conexión o vínculo afectivo, entonces uso is. Si yo digo, por ejemplo, llámanos para hablar de un nosotros, pues sería call us. Y si yo digo llámalos para hablar de ellos, sería call them. No sé si de pronto han visto estos pronombres objeto en el colegio, tienen una idea, o bueno, tienen alguna pregunta de cómo utilizar los pronombres objeto. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿El, el us y el tem son iguales? No, no veo la diferencia entre esos dos Es últimos. que el as refiere a nosotros y el them refiere a ellos. Digamos, cuando yo digo as, es nosotros, digamos, tú y yo. Y cuando yo digo ellos, no seríamos tú y yo, sino, por ejemplo, serían, digamos, Camilo, Marcela y Luis. Sí, serían otras personas. El as me implica a mí y a otras personas, pero que se relacionan conmigo. El ellos no me implica a mí, sino solo a otras personas. No sé si ya es un poco más claro. Listo, gracias. Ok. Bueno, yo les había dicho, no sé si recuerdan que los phrasal verbs se pueden separar o no dependiendo de cómo uno quiera, ¿cierto? A eso lo habíamos enfatizado mucho. Sin embargo, los object pronouns tienen una particularidad. Si usted quiere usar un object pronoun, es obligatorio, con el object pronoun, es obligatorio que usted separe. ¿Por qué? Porque miren que aquí yo tengo un ejemplo con him que hace referencia a un hombre o a un animal, en este caso el gato, que es un gato. Le pongo him porque pues tengo conexión con el gato, ¿no? Entonces
si quiero usar la palabra him como el elemento sobre el cual recae la acción, yo tengo que separar ahí sí el phrasal verb obligatoriamente. ¿Por qué? Porque cuando el verbo sea separable, yo no le puedo dejar el pronombre objeto al final, sino que tengo que ponerlo en la mitad. O sea, no lo puedo dejar sin separar, sino tiene que ser separado. Por eso aquí en esta frase I wake up him sale marcada como incorrecto. ¿Listo? Es incorrecto porque pues no es posible hacerlo. ¿Listo? Esto implica que si yo quiero usar un pronombre objeto, me toca separar en el phrasal verb, siempre y cuando el phrasal verb sea separable, ¿no? Porque ahí ya les expliqué también al inicio de la clase que hay unos phrasal verbs que no son separables. Entonces, cuando un phrasal verb no es separable, pues usted ahí sí lo puede poner el pronombre objeto al final. Pero si el phrasal verb es separable, toca que lo ponga en la mitad o si no, no lo puede poner. ¿Is that clear? No sé si soy claro o es confuso. Profe, no entendí bien. Listo. Explico nuevamente porque yo sé que esa parte es confusa. Entonces, con los nombres generales usted puede no separar o puede separar. Con los nombres propios usted puede no separar o separar. Con los pronombres objeto, que son estos, usted obligatoriamente tiene que separar. Porque si el verbo es separable, ¿cierto? Si el verbo es separable, gramaticalmente no es correcto poner el pronombre objeto al final. O sea, si usted quiere usar un pronombre objeto en un verbo separable, en un phrasal verb separable, en ese caso, ese es el único caso donde sí es obligatorio separar. ¿Por qué? Porque el pronombre objeto por gramática no puede ir al final cuando el phrasal verb es separable, como lo estamos viendo acá. Si yo quiero usar el him en este ejemplo, pues lo tengo que poner en la mitad o tengo que separar el phrasal verb. Si yo lo pongo al final, como el verbo es separable y en los verbos separables el pronombre objeto no puede quedar al final, esta oración quedaría mal. No sé si ya es un poco más claro o sigue siendo confuso. Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, bueno, antes de pasar a explicar los verbos no separables o inseparables, vamos a hacer ejemplitos para que no se nos vaya a olvidar lo de los separables. Entonces miren que aquí yo les traje, bueno, 4 ejemplos. Digamos, bueno, esto sí, les traje estos 4 ejemplos. Y la idea, ¿cuál sería? Ya sus compañeros hicieron, digamos, algunos ejemplos que están aquí ya señalados. La idea es que ustedes pudieran también de pronto hacer otros ejemplos adicionales con los phrasal verbs que están ahí. Entonces, bueno, digamos, no sé si se les ocurre un ejemplo con la frase turn on, que significa aprender, o con cheer up, que significa animar a. No sé si se les ocurre una frase que puedan hacer, pueden separarlo, no separarlo. Angie, do you have an example maybe? I turn on the light y la otra sería I turn the light on. Listo. Entonces digamos que yo puedo decir I turn the light. Listo, que sería, I turn on the light, que sería como yo prendo la luz. Y en el mismo ejemplo, yo puedo decir I turned the light on. En el segundo ejemplo estoy separando. Angie, ¿tú me podrías decir cómo quedaría este mismo ejemplo si tú lo hicieras con
pues con pronombre objeto. Perdón, ¿cómo, profe? ¿Cómo quedaría este ejemplo si tú lo hicieras con un pronombre objeto como me, you, him, her, it, us, them? Tal vez podría ser... No, profe, no sé. Bueno, mira aquí la lista de pronombres objetos. ¿Cuál pronombre objeto te serviría para la luz de estos? It, ¿cierto? Entonces te serviría it. ¿Y cómo lo harías ya con it? El mismo ejemplo. I turn on it. Listo, recuerden lo que acabamos de explicar. Con pronombre objeto es obligatorio separar. No se puede poner el pronombre objeto al final. Entonces, en ese sentido, Angie, en tu ejemplo, si tú quisieras usar el it, tendrías que ponerlo aquí en la mitad. O sea, no podrías dejarlo al final en verbos separables. ¿Listo? Para que tú y, bueno, todos los demás lo tengan en cuenta. Right? Listo, bueno, no sé si alguien más tiene de pronto un ejemplo con cheer up, que es animar, digamos, animar a alguien. She cheer up her friends. Ok, listo. Dale. Ya lo ponemos aquí. Denme un segundito los que levantaron la mano. Listo. Bueno, ya vamos a mirar las otras variaciones del ejemplo que propuso Juan Diego. Nayeli, ¿tienes otro ejemplo? He cheer up his mom. Listo. Entonces sería, por ejemplo, he cheered up his mom. Listo. Entonces miren que aquí cuando nosotros decimos her friend or his mom, estamos usando pronombres generales. Pero digamos que la amiga se llamara Catalina. Entonces diríamos she cheered up Catalina, ¿cierto? O digamos que en el caso de su mamá no queremos usar el nombre de la mamá, sino el pronombre objeto. ¿Cuál sería el pronombre objeto para la mamá en este caso, chicos? Her. Listo. ¿Y cómo lo pongo? ¿Al final o en la mitad? En la mitad. La mitad. En la mitad, como ya hemos explicado, ¿cierto? Porque no se puede poner al final en los verbos separables. ¿Listo? O aquí podríamos decir he cheer up. Bueno, aquí sería el mismo ejemplo. Entonces aquí hicimos los ejemplos con las 3 posibilidades y aquí también lo estamos haciendo con todas las posibilidades. Entonces digamos que aquí decimos he cheer up his mom. Digamos que su mamá se llama Diana. ¿Listo? Entonces ahí estamos proponiendo ejemplos donde estarían todas las 3 posibilidades, ¿cierto? O todas las, digamos que las posibilidades de separación o no separación. ¿Listo? Entonces miren que en el ejemplo que estoy señalando, pues no se separa, ¿cierto? Entonces digamos que si se puede separar o no separar, digamos que eso ya depende de uno. ¿Listo? Aquí tenemos his mom, por ejemplo, ¿cierto? Si ya le ponemos el nombre específico sería Diana, ¿cierto? Her, ¿cierto? Que es otra posibilidad. Incluso el de Diana yo lo podría separar como he cheered Diana up. También sería posible. Digamos que la separación, como les digo, es opcional.
Néstor pregunta si los phrasal verbs se pueden usar en otros tiempos verbales, es decir, el verbo en pasado o en futuro. Sí, se pueden usar en todos los tiempos. ¿Listo? Tan sencillo como lo siguiente, digamos que yo pienso, no sé, en el phrasal verb ask out, que fue uno de los que ustedes propusieron que era invitar a salir. Entonces yo, por ejemplo, puedo, digamos, decir en futuro, ¿cierto? I will ask Karen out. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a invitar a salir a Karen, ¿cierto? Entonces, o yo puedo ponerlo con pronombre objeto, ¿cierto? I will ask her out. O yo, digamos que Karen es como mi compañera de trabajo o mi compañera de clase, entonces yo lo pongo con un pronombre general como I will ask my classmate out, ¿cierto? Entonces digamos que ahí estoy, digamos que haciendo las posibilidades de separación, ¿cierto? Entonces digamos que aquí estoy usando futuro, ¿cierto? Entonces aquí estoy usando un pronombre general, aquí estoy usando pues un pronombre objeto y aquí estoy usando el pronombre, perdón, el nombre propio o el nombre identitario de la persona, ¿cierto? Entonces, como ustedes se dan cuenta en este ejemplo que yo acabo de hacer, en todos separé. Si yo quisiera, no separaría. Y por ejemplo, aquí diría I will ask out Karen. O aquí no podría hacerlo de otra manera porque solo se puede así. Y aquí diría I will ask out my classmate. ¿Cierto? Si yo no quisiera separarlo, pongo a Karen o a my classmate al final. Pero si quiero separar, pongo a Karen, a her o a my classmate en la mitad. Y para responderle a la pregunta a Néstor, sí se puede en todos los tiempos. Miren que si yo, por ejemplo, cojo el primer ejemplo que creo que fue Angie que lo propuso, yo perfectamente ese ejemplo lo puedo poner en pasado. O sea, en vez de decir turn, digo turned para ponerlo en pasado. ¿Sí? Y lo puedo poner en pasado, presente, futuro, con going to, con will, con todo lo que yo quiera, con presente continuo. O sea, todos los tiempos son válidos. Listo. Esos serían los verbos separables y las maneras de separarlos que ya las estamos viendo. Recuerden que separar no es obligatorio, a menos que sea un pronombre objeto, ¿no? Que ahí sí es obligatorio. Y esto es básicamente lo que serían los phrasal verbs separables. Do you have any question about this part? ¿Tienen preguntas de esta parte? Pues para, si no, poder explicar los inseparables. ¿Cómo ven el tema? ¿Muy confuso? ¿O bien? ¿O está quedando claro? Vamos bien. Ok. Bueno, igual es un tema de B2, pues digamos que ya ya los temas que nos quedan no son tan fáciles, pues porque ya hemos avanzado y hemos visto bastante. El tema puede ser un poco confuso, pero es un tema de práctica, o sea, es como de practicarlo mucho, digamos, de estudiarlo mucho. De pronto ustedes pueden ir a YouTube y buscar videos de phrasal verbs, que es un phrasal verb. Yo les estoy dando una explicación pues un poco como técnica, porque pues digamos que es como para que tengan claro cómo construirlos y todo lo demás, pero ya en el uso pues digamos que con la práctica se va aprendiendo mucho más fácil. Pero pueden ver videos de phrasal verbs en YouTube como para complementar esta explicación. Yo sé que mi explicación es como bastante amplia, pero ya en YouTube hay explicaciones como un poco más sencillas que les pueden ayudar a reforzar. O si usted quedó muy perdido, pues nos vemos el jueves a las 2:30. Acuérdense que el jueves a las 2:30 voy a repetir esta clase, entonces pues nos vemos ahí si de pronto quedaron con dudas. Right, listo, pasemos a los inseparables. Entonces, bueno, los inseparables son ya más fáciles porque tienen los mismos patrones que ya hemos visto. Usted puede contemplar como el elemento sobre el cual su acción recaiga un nombre general que puede ser el miembro de la familia, puede ser una profesión, puede ser un objeto, puede ser un animal, o puede contemplar un nombre propio que sea el nombre propio de la persona, animal, ciudad o lo que sea de lo que usted está hablando, o puede ser el pronombre objeto que son los que ya hemos visto. Entonces miren que
Miren que ya aquí es más sencillo porque pues no tenemos que pensar en dónde poner ese elemento. O sea, ya aquí no tenemos que pensar, ¿lo pongo en la mitad o lo pongo al final? No, aquí lo pones obligatoriamente después de la preposición, pues porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces miren que aquí tenemos el verbo, el phrasal verb look after, que significa cuidar. Noten lo que yo les decía al principio de la clase. Una cosa es la palabra look, que normalmente la conocemos como un verbo, como observar, pero ya cuando usted coge la palabra look y le agrega la preposición after, ese observar que era inicialmente look, con look after, con la fusión de verbo y preposición, se transforma en otro verbo diferente, que en este caso es cuidar a una persona o cuidar a un objeto o cuidar a un animal. Entonces miren que aquí ya, por ejemplo, tenemos estos tres ejemplos. Con un nombre general, digamos, vamos con un miembro de la familia. En este caso sería mi abuela, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo yo cuido a mi abuela, ¿cierto? Ese es el nombre general. Pero entonces digamos ya si lo ponemos con un nombre propio, bueno, mi abuela, en este caso mi abuela se llama Blanca, ¿no? Entonces yo si no quiero decir que cuida a mi abuela, si no quiero dar el nombre propio, pues digo I look after Blanca, que sería yo cuido a Blanca, ¿no? Y si no quiero dar ni el nombre general, ni el nombre específico, sino que quiero poner un pronombre objeto, pues entonces en este caso uso her, que es el que le correspondería a ella por ser mujer. Si fuera mi abuelo sería him y así sucesivamente. ¿Listo? Ya habiendo estudiado los verbos separables, pues los inseparables son mucho más breves. Y ustedes me van a decir de pronto, profe, pero es que usted había dicho un resto de veces que los pronombres objetos no se podían poner al final. No se pueden poner al final si el verbo es separable, pero si el verbo es inseparable, pues sí se puede poner al final, porque si es inseparable, pues ¿dónde más lo vas a poner? No lo puedes poner en la mitad, pues te toca ponerlo al final. ¿Sí es claro cómo funcionan los verbos inseparables o no? Tell me if you have like questions or anything maybe. No, repite, por favor. Listo. Pues como les decía, los verbos inseparables son más fáciles porque pues en los verbos inseparables usted no tiene que estar pensando en si pone el elemento sobre el cual recae la acción, si lo pone en la mitad o si lo pone al final. Pues aquí es más fácil porque básicamente se pone al final, ¿sí? Miren que aquí en los ejemplos de los separables, pues teníamos que estar pensando si poníamos el elemento al final o si lo ponemos en la mitad. O sea, teníamos que estar pensando si lo separábamos o si no lo separábamos. Pero ya aquí con los phrasal verbs inseparables, pues no es posible poner nada entre el verbo y la preposición. O sea que si usted va a hablar de un elemento, que en este caso es mi abuela, y la acción recae sobre mi abuela, porque es a quien yo cuido, pues usted no tiene que pensar en qué parte de la oración o en qué parte del verbo pone a la palabra mi abuela, porque como el verbo es inseparable, pues usted no podría ponerlo aquí en la mitad de look y after. Solamente lo puede poner después de la preposición o pues al final, básicamente. ¿Listo? Y como explicábamos aquí, al decir yo cuido a mi abuela, pues digamos que como no se puede separar el phrasal verb look after y mi abuela es el elemento sobre el cual recae la acción de cuidar o la que se beneficia o afecta de esa acción, pues digamos que en este caso my grandmother o mi abuela va al final. Va al final porque no lo puedo poner en la mitad. ¿Listo? De pronto clarifico lo siguiente, ustedes dirán, profe, pero es que ¿cómo hago para saber si el verbo es separable o inseparable? No hay una forma clara ni visual de saber si un verbo es separable o inseparable. Eso se aprende revisando listas en internet, por ejemplo, como listas de verbos separables, listas de verbos inseparables, y ahí usted se los va aprendiendo cuáles se separan y cuáles no. O sea, no hay una manera que yo les pueda decir, esta es la manera puntual de que tú mires un verbo y digas, este se separa, este no se separa. Por ejemplo, yo ya lo sé como por la práctica, o sea, como de tanto practicarlos, pues ya me acuerdo cuáles se separan y me acuerdo cuáles no en la mayoría de los casos. Pero yo nunca lo aprendí con una fórmula específica de que se separa o no se separa, no. O sea,
simplemente fue revisando listas y aprendiéndome las listas. Como el verbo look after no se separa, si yo por ejemplo pongo my grandmother, que es un pronombre, es un nombre general, pues lo pongo después de la preposición, no en la mitad. Si yo por ejemplo quiero hablar de un nombre propio específico, que en este caso mi abuela se llama Blanca, yo tengo que poner a Blanca después de la preposición after, o mejor dicho al final. No lo puedo poner aquí en la mitad porque el verbo no lo permite, este es inseparable. Y si yo quiero poner un pronombre objeto, que en este caso sería her, pues yo lo pongo al final, ¿cierto? Aquí no lo puedo poner en la mitad porque es un verbo inseparable. Si fuera separable, pues todos estos podrían estar en la mitad. Pero al ser el verbo look after un verbo inseparable, no puedo poner nada entre look y after. Entonces, el elemento al que yo cuido, pues va al final. ¿Listo? No sé si ahora sí ya es un poco más claro o not yet. Profe, ¿hay Dime. casos en que un verbo pueda ser separable e inseparable? No tengo un ejemplo concreto que darte, pero sí puede pasar, no es supremamente común, o sea, no te vas a encontrar miles de casos, pero sí puede pasar que un verbo sea separable e inseparable al mismo tiempo, o sea, que tenga como las dos posibilidades. Sí se puede, pero digamos que cuando eso sucede, el significado cambia, es decir, cuando es separable significa una cosa y cuando es inseparable significa otra cosa. Ahorita no tengo un ejemplo así que se me ocurra de un verbo que tenga las dos posibilidades, pero pues si tienes interés en revisar eso, pues después me escribes y yo busco algún ejemplo y te lo muestro como, mira, este verbo aquí es separable y significa esto y aquí es inseparable y significa esto otro, como para que tú veas la diferencia. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, sí es posible que haya un verbo que sea las dos cosas, pero no es algo que sea muy frecuente, de hecho es más bien escaso. Right. Listo, chicos, para concluir, entonces como ya vimos los separables, aquí tenemos los inseparables, ¿cierto? Bueno, voy a borrar aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan proponer los suyos. ¿Listo? Miren que aquí tenemos look after. Aquí pues el look after por obvias razones no lo vamos a hacer porque pues ya lo hicimos, pero tenemos take after que significa parecerse a. Tenemos get along with que significa llevarse bien con alguien y ask for que significa pedir por algo. ¿Listo? Pedir algo. O sea, cuando uno pide alguna cosa, no sé. Entonces quiero que piensen en estos tres ejemplos y me den algún ejemplo aplicado ya del phrasal verb. ¿Listo? Pueden hacerlo por el chat, pueden levantar la mano y hacerlo por el micrófono, as you prefer. So, who has an example? Right, Nestor, what's your example? Mi ejemplo es con along with. Es Yes. Mary get along with Jorge. Ok. Listo, esta oración está en presente, ¿cierto, Néstor? Sí, señor. Recuerda la tercera persona. ¿Listo? Ah, señor. Porque como es Mary, Mary es un she, es un ella. Entonces, pues al ser un ella, iría con tercera persona. Los phrasal verbs también tienen tercera persona. Así como los phrasal verbs, tú preguntaste si se hacían en todos los tiempos, sí. Y cuando se hacen en presente, pues hay que aplicarle la tercera persona. Claramente la S, pues va en el verbo, nunca va a ir en la preposición, ¿listo? Listo, María se lleva bien con Jorge. O si lo quisiéramos poner con un... ¿Cómo quedaría si lo quisiéramos poner con un pronombre objeto, por ejemplo? Mary gets along with him. Exactly. That's it. Listo. Si yo lo pusiese con
Si yo lo pusiese con un pronombre objeto, pues simplemente digamos que el Jorge pasaría a ser un him, ¿cierto? Listo. ¿Alguien tiene algún ejemplo adicional? Nayeli, Es con el mismo. dale, cuéntanos. They get along with me. Ok, they get along with me. O si lo pusiéramos con nombre propio sería they get along with Nayeli, ¿cierto? Yes. Right. Juan Diego. Es de take after. Ujú. My sister take after my mom. Listo, ¿tu oración está en presente o en pasado o en futuro? En presente. Listo, lo mismo que Néstor, la tercera persona, porque como hablamos de my sister, pues my sister sería considerado un she, ¿cierto? Y en presente, pues nosotros usamos la tercera persona, ¿cierto? Listo. Juan Diego, si tú lo hicieras con pronombre objeto, ¿cómo quedaría? My sister takes after Joanna. Ok, eso sería con nombre propio y con pronombre objeto. My sister takes after her. Excellent, thank you so much. Ahí está. Listo. That's it. That's basically it. Right. Any additional example? ¿Tienen algún ejemplo adicional o de pronto tienen alguna pregunta? I don't know. No questions? No examples? All right, no problem. Listo, chicos, voy a detener la grabación entonces.